¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es un colega periodista, Jesús Chuo Torrealba, además exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática y analista político. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Endrina, gracias a ti por la oportunidad. Interesantes temas que analizar, y antes de arrancar la entrevista estábamos hablando de lo que es la agenda informativa. Sigue siendo protagonista el tema de la suscripción de este acuerdo parcial entre gobierno y oposición, las distintas lecturas que hay. El día de ayer la plataforma unitaria emite un comunicado exhortando al gobierno a que de alguna manera no se abroguen una victoria en ciertos rubros en los cuales ellos dicen que todavía no se ha avanzado. Gerardo Blay ha salido al frente diciendo que hace falta todavía adelantar lo político, pero como analista político, ¿qué piensa usted de lo que está pasando hoy en Venezuela? Endrina, a mí me preocupa mucho que nosotros estemos a punto de perder una oportunidad que nos regaló la vida, que nos regaló la historia. La crisis venezolana ya era una crisis encapsulada. La crisis venezolana ya no estaba en la primera plana de ningún medio del planeta. Estamos en la página 3, en la página 6 o en la página 11. De repente, Venezuela revive como tema gracias a Ucrania, gracias a la invasión rusa en Ucrania. Entonces el mundo se pone desesperadamente a buscar petróleo y varía la mirada sobre Venezuela, y entonces empieza a ocurrir todo esto y viene entonces la reactivación del diálogo político y su primera consecuencia, que es el acuerdo social. Entonces resulta que hace apenas una semana se firma el acuerdo social y apenas una semana después tenemos entonces a los actores de ese acuerdo social insultándose mutuamente. ¿Qué denota eso? Falta de seriedad, falta de estatura política y sobre todo falta de madurez y falta de compromiso. Yo, como fundador del Radar de los Barrios, como integrante del Foro Cívico, como comunicador popular y sobre todo como ciudadano venezolano, yo alerto. Este tono y estos conceptos emitidos tanto por el gobierno del señor Maduro Moros como por el sector opositor que fue a México, son una grave inconsecuencia con la dinámica de diálogo político y de acuerdo social que llegó a despertar una cauta esperanza en sectores importantes del país y del mundo. Acerca de esa oposición yo quiero hablar porque en Venezuela hacen vida varias oposiciones y es una realidad. La Alianza Democrática dice que quiere que el diálogo sea en Venezuela y acusa a la plataforma unitaria de usurpar funciones. Cuando me refiero a la Alianza Democrática, me refiero a los diputados de la oposición que hacen vida en el Parlamento y que de alguna manera ellos dicen que la legitimidad de su representación política la tienen en función a esos electores que confiaron en ellos y que representan hoy a la oposición dentro del Parlamento. Cuando tenemos este escenario, ¿cómo se interpreta lo que está sucediendo dentro de la oposición? Yo creo que hay que hacer política. No solamente ejercicio del resentimiento, no solamente ejercicio de la vieja pugnacidad, hay que hacer política. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno apenas pasó el tema de la firma del acuerdo social? Convocó a la Alianza Democrática, convocó a otros actores y cuando le preguntaron, mira, ¿por qué estás haciendo eso? El gobierno respondió, porque estamos comunicando el acuerdo que acabamos de suscribir. Me pregunto yo, ¿qué impedía, por ejemplo, que los señores de la autodenominada Plataforma Democrática hubieran hecho lo mismo con la disidencia del chavismo, que hubieran convocado al PCB, que hubieran convocado a la Alianza Popular Revolucionaria para exponerle lo que se discutió en México y lo que se terminó firmando? Eso significa hacer política, porque, ojo, está demasiado claro que el diálogo es un instrumento fundamental para la vida en democracia, pero este diálogo en particular no es lo suficientemente robusto, ni para construir las soluciones para Venezuela, ni para contener una crisis que ya no es que afecta a la región, afectó la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, la crisis venezolana es una crisis hemisférica. Si Maduro cree que bueno, que esto se resuelve simplemente con que a él le quiten las sanciones, si la llamada plataforma democrática cree que esto se resuelve simplemente con que a ellos les dé un cronograma electoral, están equivocadísimos los dos. El país quiere soluciones y soluciones ya. Y el hemisferio, el planeta, requiere que un productor petrolero potencialmente tan importante como Venezuela tenga una clase política que esté a la altura del reto.
Hablando de esas alturas y hablando acerca de las distintas apreciaciones, Diosdado Cabello asegura que el diálogo no avanza porque la oposición tiene muchas disputas internas. ¿Qué dice usted acerca de esto? Cuando usted estuvo al frente como secretario de la Mesa de la Unidad Democrática y de alguna manera se agruparon, hicieron una coalición política para obtener victorias electorales y vemos que hoy en día hace falta como mucho camino de acuerdo dentro de la oposición. Yo respeto mucho a todos los actores y el señor Cabello es obviamente un actor político relevante. Sin embargo, no creo que sea el mejor ejemplo de construcción de armonía, ni siquiera en su sector político. Yo sí creo que es necesario que el país alternativo, no me refiero a la oposición partidista, me refiero al país que quiere cambio, evolucione, trascienda este momento que ciertamente es una hora nona y logremos tres cosas que son fundamentales para avanzar. En primer lugar, una estrategia única, una estrategia además que tiene que ser democrática, claramente electoral y pacífica. Toda concesión al radicalismo vocinglero es un paso atrás. Una estrategia democrática. En segundo lugar, una dirección colectiva y que sea pública, que no se esté escondiendo, que no haga negocios de trastienda, sino que dé la cara. Y en tercer lugar, una vocería consensuada, que alguien sepa dónde está la voz de la oposición cuando hace falta. Esto que acaba de ocurrir, por ejemplo, la autodenominada Plataforma Democrática emite un comunicado y resulta que la delegación de esa plataforma ante el Diálogo de México no estaba informada del comunicado. Y entonces uno le pregunta a los dirigentes fundamentales del llamado G3, primero Justicia, ¿Por qué no le un nuevo llama, por qué no tiempo. le llama ya G4, Chúa? Antes se le decía el G4, ¿no? Bueno, sí, pero es que ahora hay una diferencia entre el G3 y los señores de Voluntad Popular. Entonces te dicen, no, es que eso no lo hicimos nosotros, no nos lo consultaron. Eso fue Barbosa solo junto con Freddy Guevara y los pequeños grupos. Entonces, cuando uno ve ese desorden, cuando lo que está en juego es algo tan grave, tan importante como la vida de los venezolanos, porque vamos a estar claros en una cosa, Andrina, eh, la cantidad de venezolanos que murieron entre el momento en que se firma el memorándum de entendimiento y el momento en que se firma el acuerdo social, tienen responsable. ¿Ve? Entonces uno se puede preguntar, ¿cuántos más tendrán que morir entre el momento de la firma del acuerdo social y el momento en que en efecto se concrete, se instrumente, se ejecute ese acuerdo social? No hay derecho. El país, la región, el hemisferio y el mundo tienen perfecto derecho a decirle a la clase política venezolana, miren señores, si este acuerdo social fracasa, si el diálogo político colapsa, ustedes no pueden volver a decir, eso es culpa del otro. No. Si llega a fracasar, todos son responsables y esto lo que va a confirmar es la pasmosa inutilidad de un liderazgo que no es tal. Siempre se ha puesto el acento sobre esta palabra, diálogo o negociación. Hay muchos escépticos acerca de si el diálogo funciona o no. Y para dirimir todo esto, se habla de la posibilidad de las primarias para, de alguna manera, encontrar un liderazgo. Pero hay un problema en la forma acerca de qué debería suceder primero. Las primarias para definir ese liderazgo, la estrategia política para marcar la ruta. De alguna manera pareciera que toda la política venezolana está como entrampada. Yo creo que está entrampada porque más allá de los discursos están los intereses y hay un sector de la clase política venezolana que hizo de la crisis un modus vivendi. Se lucran de la crisis. Entonces, ellos en realidad no están interesados en construir soluciones, están interesados en seguir administrando la inercia de la crítica, de la crisis, de la pugnacidad. Por eso es que a menos de 7 días de la firma de un acuerdo se están insultando nuevamente. El país tiene que pararse, el país tiene que decirle, señores, los señores del gobierno, por ejemplo, ustedes tienen una responsabilidad muy grande que va más allá de insultar o de amenazar. Ahora tienen que construir. Señores de la oposición, si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes, ¿cómo van a ser una alternativa válida, creíble, potable para el país? Ah, son primarias, pero tienen que ser primarias abiertas, tienen que ser primarias universales. El único que puede decir, tú no eres un verdadero opositor, tú sí lo eres, es el elector. Entonces, cualquier otra alternativa en realidad va a conducir es a la repetición de los fracasos ya experimentados y este país
está harto de fracasos, harto de sobresaltos y muy necesitado de construcción de soluciones. Y acerca de esas soluciones, yo pienso que la más importante es la económica. Para los venezolanos hoy en día la situación económica es la prioridad número uno. Hay una inflación galopante que se ha observado en los últimos días con las variaciones que ha tenido en los distintos tipos de cambio. ¿Cómo dar respuesta desde lo político a este tema económico, que es lo que en realidad conecta a los liderazgos con la población? Bueno, si estuviéramos en una situación política normal, donde el liderazgo se debiera a la gente y con la gente, sería así, pero estamos en un país donde una pequeña cúpula vive en dólares y en euros y un inmenso país intenta sobrevivir en bolívares y ocasionalmente con uno que otro dólar que le llega vía remesas. Lo que tú estás diciendo simplemente pone de relieve la urgencia del tema del acuerdo social, porque no se trata de un acuerdo que se produce en un laboratorio de una situación X, se produce en un país que el mes pasado tuvo 21% de inflación en apenas un mes. Eso es una catástrofe, eso es una cosa horrorosa. Y sin embargo, entonces tú ves una clase política. Te pongo otro ejemplo. El presupuesto nacional, que es un documento público, de carácter público, de interés público, elaborado por funcionarios públicos con recursos públicos. Bueno, era secreto hasta hace 3 días y se conoce lo que se conoce por una filtración. No hay una responsabilidad ni del gobierno en discutir y debatir, ni de la oposición en exigir ese debate. Entonces, por cierto, no se trata de un tema académico cualquiera. Usted, señor que me está viendo en su casa, usted, señora que me está viendo en su casa, ¿qué pasaría si en su vivienda quien tiene los recursos no diera cuenta ni de cuánto tiene ni de en qué piensa gastarlo? ¿Cómo sobrevive? El argumento que esgrime el gobierno y el amparo legal que hay a esto es la ley antibloqueo, porque de alguna manera ellos dicen que en el marco de las sanciones ellos tienen que administrar los recursos sin que se sepa, para que de alguna manera no limiten la operación que pueda tener el Ejecutivo. ¿Qué dice usted a esto? Ese es ciertamente el pretexto, pero recordemos lo siguiente: una cosa es que tú reveles el monto de las contrataciones y con quién vas a contratar, ese es un asunto, y otra cosa es que tú no digas cuáles son las partidas y las subpartidas del presupuesto, cuánto tienes y en qué piensas invertirlo. Son cosas completamente distintas. El secreto absoluto simplemente nos lleva a la corrupción absoluta. Chuo, hay un tema muy importante, la denuncia que hace Súmate esta semana acerca de la disminución del número de electores en el registro electoral. Entendemos que el registro electoral, según la LOPRE en Venezuela, es permanente. Esto que ellos señalan, ¿tiene sustento? ¿Ha habido alguna comisión que revise lo que está pasando con el registro electoral nacional? Tenemos un severo problema. Cuando digo tenemos, no me refiero ni a la oposición ni a algún grupo en particular, me refiero al país, me refiero a los venezolanos. El registro electoral tendría que ser permanente, pero el Consejo Nacional Electoral tiene apenas una oficina por entidad, una oficina por estado, para atender la demanda de quienes tienen que actualizar sus datos o quieren inscribirse por primera vez. Eso, de hecho, es la denegación del derecho del venezolano a estar presente en el registro electoral. Entonces, yo allí creo que lo que compete es declararse en campaña en defensa del voto, en promoción del voto. Y eso no es simplemente una bandera o una pancarta, eso es exigir concretamente al Consejo Nacional Electoral que haga su trabajo, que es organizar elecciones y no sabotear elecciones. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Jesús Chuo Torrealba, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, periodista y analista político. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Andreina. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.